Yo quería mostrarles estas cifras, que era lo que yo le decía, les comentaba en el tema de homicidios. Ustedes saben que la tasa de homicidios está dada por cada 100.000 habitantes. Cuando miramos la tasa, aquí hay datos 2007, 2011, y lo que ustedes ven en negrilla son las metas de los planes de desarrollo. Cuando vamos a la tasa nacional, vemos que la tasa de homicidios en 2011 fue 31.6 por cada 100.000 habitantes. Santander 17.1. Vemos como el área metropolitana de Bucaramanga en su conjunto es de 14.3, es decir, menos de la mitad de la tasa nacional. Si miramos cada una de las ciudades, aquí vemos, por ejemplo, la de Bucaramanga 17.5 por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando del año 2011. Por ejemplo, Bucaramanga plantearon en su plan de desarrollo, que me parece que es una meta poco ambiciosa, reducirla a 16. Pero cuando miramos la tasa de lesiones personales, pues es muy preocupante lo que está pasando. La tasa, hablando del año 2011, nacional fue de 120.7 por cada 100.000 habitantes. Vemos Santander como, miren esta diferencia, Santander 254, área metropolitana en su conjunto 324.9. Cuando miramos solo el municipio de Bucaramanga, miren la tasa de lesiones que tenemos, 403.1, ¿sí? Mire, prácticamente más del triple que la tasa nacional. Sin embargo, en el plan de desarrollo plantean reducirla a 300. Estoy hablando del plan de desarrollo municipal del alcalde Lucho Borges y Francisco Borges. Esta meta de ese plan de desarrollo de 300 triplica la meta nacional. Es cuando hablamos de este tema de lesiones. Tasa de hurto. Mire la tasa de hurto. Por lo menos yo tengo la percepción, no hemos estudios, pero estos días en Cabecera, yo tengo la percepción de que se ha aumentado el tema de lesiones, de atracos. A mí me pasó ayer, nunca me ha pasado. Llegó una amiga a dejarme, esto fue el antier, el lunes a las 8 y no alcancé a estacionarme enfrente de mi conjunto, entonces me tocó un poco más atrás. Cuando me di cuenta, allá donde vive Alejandro, somos vecinos, por aquellas cosas estaba hablando, no me bajé del carro porque estaba sacando un CD para bajarme del carro mi amiga, yo no había bajado del carro, pero yo con la mirada vi que ella miró otra parte, entonces yo volví a mirar, cuando me di cuenta una moto ahí a 2 metros del carro, el parrillero se alcanzó a bajar. Cuando yo vuelvo a mirar, así como lo veo que se baja, ahí mismo se subió y se fueron en la moto. Nosotros nos quedamos, pues, por lo menos mi amiga se quedó muy preocupada, y el día anterior corroboramos la información, una señora terminó en cuidados intensivos por un atraso, no se dejó quitar el bolso, sí, se pegó un golpe en la cabeza, se fue hacia atrás a tratar de retener. Entonces son temas que hay que, claro, esto es una percepción muy particular, no hay una muestra representativa, pero sí está pasando, por lo menos hay que mirar ese tema. Tasa de hurto común. La tasa en el país, la tasa nacional, 203 por cada 100.000 habitantes. Santander 297. Miremos solo la de Bucaramanga, 609.6. Entonces son cifras que a uno, la tasa de muertes, por ejemplo, en accidentes de tránsito. Colombia, la tasa nacional 11.1. Miramos área metropolitana de Bucaramanga, 13.1. Bucaramanga 13.9. Y así, entonces cuando uno comienza a mirar ya, estos son los indicadores duros que llamamos tasa de lesiones y accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. Mire Bucaramanga cómo está, Bucaramanga
hablando del municipio, bueno, miremos primero área metropolitana en su conjunto, 296.7, frente a la tasa nacional, que es de 75 apenas. Cuando miramos solo a Bucaramanga, 459 por cada 100.000 habitantes. Estos son algunos indicadores de salud, la parte de educación. Quisiera que miráramos ahora algo de economía, que algo hizo referencia. La tasa de desempleo. Yo critico mucho porque cuando bajamos a un dígito, ustedes saben que bajar desempleo a un dígito es bajarlo de 10 a 9.9. Entonces sale el alcalde de turno a sacar pecho, pero siempre he criticado que no se mira este indicador, hay que mirarlo integrado con otros. No podemos quedarnos simplemente en que la tasa de desempleo, la última medición del DANE, veía yo en Vanguardia, está en el 10.2, el último trimestre móvil. Lo que siempre he comentado, en Bucaramanga siempre ha estado la tasa de desempleo entre el 10 y el 11%, pero hay que mirar también el tema de lo que es subempleo objetivo y subjetivo. Acá vienen y nos dicen, los santanderianos nos hemos vuelto como muy sumisos. Viene el presidente y nos dice, en campaña ya reeleccionista, Bucaramanga es un milagro económico. Y nuestra dirigencia sale a hacerle eco que sí, Bucaramanga es un milagro económico. Y hablan y entonces casi siempre mencionan este indicador, pero cuando nos ponemos a mirar, por ejemplo, la tasa en los últimos, hablando de años 2007-2011, vemos cómo la tasa de subempleo objetivo en Bucaramanga ha aumentado de 6.1 a 13%. Ustedes saben que el subempleo nos mide la cantidad de personas que están insatisfechas con su trabajo, básicamente por dos razones. Insuficiencia de horas, la persona que dice, no, pues es que no estoy lo suficientemente empleado, podría trabajar más horas. Claro, hablando de aquella persona que está contratado con unas horas que están por debajo de la máxima jornada legal semanal, digámoslo así. Y la otra es en el tema ya del empleo como tal, cuando la persona dice, no, yo estoy sobrecalificada para el cargo que estoy desempeñando. Soy administrador de empresas, pero lamentablemente pues me tocó, no estoy ejerciendo, estoy manejando un taxi. O también la persona que estando en sus funciones dice, no me están remunerando el trabajo como me merezco. Entonces eso es lo que llamamos subempleo, pero hay dos, que es el subempleo objetivo. En la tasa de subempleo objetivo están las personas que están insatisfechas con su trabajo, han salido a buscar otra fuente de ingresos, pero no han tenido suerte, han salido a buscar trabajo infructuosamente. Y en el subjetivo están las personas que no estando satisfechas, no han salido a buscar. Entonces es el ejemplo de la persona que se graduó, no sé, como administradora o en tal profesión, pero sigue siendo la secretaria porque dice, no, pues es que aquí tengo estabilidad, al menos tengo estabilidad en este cargo. Entonces en Bucaramanga, cuando vemos este fenómeno, la tasa de subempleo objetivo, ya vimos que está en el 13%. Es decir, las personas, vuelvo y repito, que no están satisfechas con su trabajo, que han salido a buscarlo, pero que no se han podido reubicar laboralmente. Y el otro, bueno, antes de comentar, y el otro es la tasa de subempleo subjetivo, que ya lo comenté, las que no salen han salido a buscar, pero no están contentos, que en Bucaramanga ha bordeado cerca del 37%, ha llegado hasta el 40%. Entonces, ¿cuál es la realidad de Bucaramanga si miramos este tema de desempleo? La realidad, ¿cuál es? La tasa de desempleo ha estado entre el 10 y el 11%, y
pero de los empleados, digamos el restante 90%, la mitad no está satisfecha con su trabajo. Entonces pienso que no es una situación muy agradable. Ahora, otro tema que hay que tener en cuenta, paradójicamente, cuando se aumenta la tasa de trabajo infantil, miren en Bucaramanga cómo ha aumentado en estos últimos 4 años, bueno, hablando de 2007-2011 esta medición, del 7.3 al 14.4%. Prácticamente se ha duplicado la tasa de trabajo infantil. Ese aumento ayuda, de acuerdo a las mediciones del GANE, ayuda a disminuir la tasa de desempleo. Entonces tenemos unas cifras bastante algo mentirosas. Bueno, básicamente en aras del tiempo, eso era algo que les quería mostrar. Y algo importante es, ya les había hablado, cuando nos comparamos con otras ciudades, Bucaramanga no sale muy bien librado. Aquí una serie, un comparativo de ciudades. Encontramos ciudades como, este es el grupo de ciudades: Medellín, Manizales, Pereira, Barranquilla, Valledupar, Bucaramanga, Ibagué, Cali, Bogotá y Cartagena. Yo plasmé en esta columna con el tema de fútbol, que a veces hablábamos que en su momento el Bucaramanga era un equipo de mitad de tabla, ¿no? Entonces titulé 2 columnas, área metropolitana de Bucaramanga, ciudad de 3/4 de tabla entre 10 ciudades, diciendo Bucaramanga está entre el 7º y 8º lugar entre esas 10 ciudades, y yo me preguntaba, ¿y eso que faltaron ciudades que no estaban acá, como por ejemplo Montería, Villavicencio? Me gustaría que se hubieran hecho esas mediciones en esas ciudades y nos muestren la realidad. Seguimos hablando de que Bucaramanga es la 5ª ciudad del país, eso es ya historia, ¿sí? Pero Bucaramanga, seguimos anclados a los buenos recuerdos. A mí me pasaba que en algún momento me llamó un periodista a decirme, lo llamo porque vamos a hacer una revista muy bonita ya de región y quiero que me hable bien de la tasa de desempleo. Y digo, no, pues es que es los indicadores que es un indicador que a mí me preocupa por lo que les acabo de decir. No, es que no, yo no puedo decirle eso. Si quiere le voy a hacer una tarea, le voy a plasmar, le mando las cosas buenas, el tema económico de la ciudad, y los puntos negativos. Pero es como si quisiéramos decir en este momento que Bucaramanga que es la ciudad, no sé, más ordenada, más culta, hablando de términos de convivencia y cultura ciudadana, o el tema de limpieza, bueno, la ciudad que añoramos de los 80. Vemos como los alcaldes, por ejemplo, el distrito, nos hemos quedado en eso, el distrito metropolitano de Bucaramanga, si uno se pone a revisar, tuvo que haberse creado en los 80, no sé qué opine acá el diputado Esmalbach, pero hacen un debate con los alcaldes y terminan diciendo, no, eso se puede hacer en un mediano, en un largo plazo, y estamos dando soluciones diferentes a la misma problemática de estos 4 municipios. Tenemos que pensar, estamos rezagados ya en ese tema en un distrito metropolitano. Cuando miramos este comparativo de 10 ciudades, esto ya es del año 2012, es percepción. Vemos, por ejemplo, cuando se le pregunta a las personas en esas ciudades, ¿las cosas en la ciudad van por buen camino? Vemos como Bucaramanga está en el grupo de ciudades menos optimistas, y Bucaramanga está de sexta. La primera, Medellín, con un 74%, 74% de los encuestados afirmó que las cosas iban allá por buen camino. Y tenemos Bucaramanga en el grupo, repito, de las ciudades menos optimistas. El orgullo por la ciudad, eso también se mide en estas encuestas de percepción. Bucaramanga vuelve a quedar en el grupo de ciudades menos orgullosas. Aquí la vemos en 6.º lugar con el 73%. Si
Si ustedes miran las primeras mediciones, siempre aparece Medellín, Manizales, en esas ciudades. Mirando la anterior, mire, Medellín, Manizales, Pereira. La satisfacción con la ciudad, que era con lo que empezamos diciendo, una ciudad es satisfactoria si se dan estos elementos. Entonces Bucaramanga, que aparece y está en el 6.º lugar, de la mano de Ibagué, el mismo porcentaje, 75%. Vemos que Medellín sigue a la cabeza, Medellín, Manizales, Barranquilla. Frente a la situación económica en su hogar está mejor. Entonces Bucaramanga aparece nuevamente, aquí figura de octava, noveno con Manizales, dentro de las ciudades donde consideran que la situación económica no está buena. Las ciudades con la menor sensación de pobreza. Bucaramanga sí parece aquí en el grupo, pero ustedes miran, se pueden dar cuenta, los porcentajes son altos. Aquí cuando se mide pobreza, hay que tener en cuenta eso, cuando se mide pobreza en Bucaramanga, hay una gran franja en el estrato 1 y 2 que no se consideran pobres por un hecho. Para esos estratos un gran logro es tener casa propia, que es la casita propia. Entonces eso hace sentir a la persona que no me considero pobre, ya logré el cometido de mi casa. En el estrato 6 pues de pronto se siente pobre porque no pudo ir este año a Europa, ¿sí? Son parámetros como muy diferentes, no pude salir, sino salía 3 veces al año y sobre esta vez solo pude salir 1. Entonces son parámetros que hay que tener también en cuenta. Y el análisis y la interpretación que se hace. Educación y salud. Esto ya es satisfacción con la educación. Miremos Bucaramanga, que Bucaramanga ha tomado una connotación, por ejemplo, de ciudad universitaria. Tenemos unos colegios pues, a nivel de IFES, con la medición que hacen muy bien ubicados, pero de todas maneras, esos son colegios que son también contados, ¿no? Aquí se mide, por ejemplo, también la parte de educación pública, y un tema muy preocupante de ciudad es que cada vez la brecha es más amplia, hablando de educación pública y educación privada. Entonces yo decía, bueno, es que el alcalde de Florida Blanca debe estar satisfecho el día que dice puedo matricular a mi hijo en la escuela pública, me es indiferente ponerlo a estudiar en la escuela pública que si lo pongo en la Quinta del Puente. Eso es algo utópico, de pronto en este momento, ¿no? Pero sí preocupa que esa brecha cada vez se abre más entre la educación pública y la educación privada. Un tema hablando de competitividad. Entonces, si yo quiero hablar, si yo como alcalde hago un plan de desarrollo hablando de Bucaramanga competitiva, Bucaramanga internacional, pues tengo que colocar metas en el tema de bilingüismo, ¿sí? Tengo que colocar metas, porque entonces, ¿cómo voy a hacer esas mediciones? ¿Y cómo me voy a proponer una meta si no hay ese tipo de mediciones? Bueno, eso así a grosso modo. En el tema de educación preocupa mucho esa brecha cada vez más amplia. El derecho a la salud, cuando se le preguntan a las personas, ¿siente que se le está garantizando el derecho a la salud? Bucaramanga es una de las mejores libradas, pero es en este grupo donde quedó a la par con Medellín y Valledupar. Servicios públicos. Bucaramanga en cobertura es la mejor evaluada, sin embargo, aquí ocupa el primer lugar en cobertura. Sin embargo, cuando ya se pregunta por satisfacción, Bucaramanga desciende al 5º puesto. Fíjense que uno de los puntos que veíamos al principio de la ciudad más agradable para vivir está el tema de empresas que presten servicios públicos
de calidad. Satisfacción con los servicios públicos, esto ya está aquí, es un consolidado. Seguridad ciudadana. ¿Se sienten seguros en la ciudad? Las ciudades donde más se sienten seguros, bueno, Bucaramanga está en este grupo, con el 38%. Las ciudades donde menos, las vemos acá, la peor librada, Bogotá, con el 17%. Seguridad en el barrio. Aquí hay una leve tendencia cuando se mide solo Bucaramanga a sentirse más seguros en el barrio que en la ciudad en general. El tema de los delitos. ¿Ha sido víctima de algún delito? 15%, Bucaramanga. Está en el punto medio. La denuncia del delito. Bucaramanga está en el grupo de ciudades donde menos se denuncia el delito. Miren Bucaramanga acá, esto también preocupa, ¿no? ¿Cree que la probabilidad de que un delito sea sancionado en la ciudad es alta? Las ciudades donde más las tenemos acá, y viene Bucaramanga, ocupa el último lugar junto a Ibagué, donde se cree que la posibilidad es muy pequeña de que un delito sea sancionado o castigado. Miren el tema de movilidad, esto sí que es preocupante. Hay una pregunta que dice, en el último año, sus desplazamientos toman más tiempo y Bucaramanga es la peor calificada por encima de Bogotá con el 43%. Es decir, el 43% de los encuestados considera que en sus desplazamientos toma más tiempo que hace un año. Y vemos cómo se ha agravado permanentemente el medio de transporte, satisfacción con el medio de transporte, la satisfacción con las vías de la ciudad. Miren la diferencia que tenemos con Medellín, donde el 78% de los encuestados manifestaron estar satisfechos, aquí solo el 25%. La vía del barrio, esa no se vive en Bucaramanga. Satisfechos con aspectos del tránsito, esto habla aquí ya de la parte de la dirección de tránsito, ¿no? En Bucaramanga está dentro del grupo más satisfechos. Bueno, quizás esto era lo más, cuando miramos, bueno, zonas verdes que hablábamos. La oferta cultural, mire la satisfacción con la oferta cultural, Bucaramanga ocupa el último puesto. Ahí puede haber un fenómeno también de falta de comunicación, ¿no? Porque es que a veces, si nos comunicamos siempre desde el mismo grupo de personas para este tema, y yo pienso que aquí en Bucaramanga se están haciendo cosas interesantes, cada vez más, que estamos viviendo, pero es un tema que de pronto se debe hacer más incluyente, que llegue a mayor número de ciudadanos. Consideran que el comportamiento ciudadano es malo. Aquí paradójicamente, en medio de todos los problemas que tenemos de convivencia y cultura ciudadana, sale bien librada Bucaramanga con el 31%. Bueno, esto ya lo hemos visto, poco probable ser sancionados ante un hecho. La administración de las ciudades, es cuando hablábamos que una ciudad grave, una ciudad satisfactoria debe tener un buen alcalde, en quien confiemos, con buena gestión. Satisfacción con la forma como la alcaldía invierte los recursos y dinero de la ciudad. Mira dónde está Bucaramanga. Está dentro del grupo de ciudades menos satisfechas, prácticamente en el séptimo lugar al lado de Cartagena, con el 22%. Conocimiento del alcalde de la ciudad. Si es la peor librada Bucaramanga, o mejor dicho, los alcaldes de la ciudad, solo el 58% de los estados considera que el alcalde tiene un verdadero conocimiento de ciudad.
Favorabilidad del alcalde. Bucaramanga está acá, el 50%. Cuando hablo de Bucaramanga, por favor, ese es el promedio de todas las ciudades. Confianza en el alcalde. Bucaramanga, otra vez en el grupo donde menos se confía. Calificación de gestión del alcalde. Entonces, en resumen, vemos como favorabilidad del Consejo Municipal. Bueno, este no es el video acá. Prácticamente ese era el mensaje que quería hacerles llegar. Entonces, es importante que trabajemos mancomunadamente por mejorar, que no se trata de ocultar la realidad de las cosas, que hay personas que tienen ese concepto equivocado de que si la ciudad quiere ser competitiva nos toca ocultar la realidad, por ejemplo, en cuanto, no sé, tasa de lesiones personales, que la tasa de adultos. Y no se trata de eso, se trata es que mejoremos. Un tema que hemos venido insistiendo, y Alfonso Gómez, hermano de Leonidas, ha venido trabajando y están haciendo ahí un trabajo desde Cámara, que es para el tema de convivencia y cultura ciudadana, porque esto definitivamente hay que dejarlo en manos de que verdaderamente conocen el tema. No se trata de que yo como alcalde contrate unas personas que hagan unas actividades lúdicas, de pronto no, esto tiene que ser un programa serio que le apunte. Primero se tiene que hacer un diagnóstico, a ver las falencias, para mirar las falencias de la ciudad. Eso es algo sistemático y que le apunte verdaderamente a un comportamiento negativo o indeseado de la ciudad, no actividades aisladas, ¿no? Entonces hay que tener, los alcaldes es importante que tomen esa conciencia, que debemos mejorar y que no todo debe quedar en manos con medidas coercitivas, con medidas policiales, sino que hay temas que podemos prevenir desde la educación. Yo hace unas semanas hacía referencia a unas declaraciones que daba, creo que era el secretario Garzón, hablando de que se había aumentado, se habían invertido unos recursos para el tema para ayudar a la policía, pero debemos pensar más en la parte de prevención. Seguimos pensando mucho en el asistencialismo. Entonces, no se trata de, aprovechando aquí que está el doctor Villar, de pronto para temas cardiovasculares, pudiendo cambiarnos a hábitos sanos, ¿no? Pensar más en el asistencialismo, ¿no? Hay que pensar mucho en la prevención. Mi posición, y lo corroboro acá, yo siempre he dicho, mire, la percepción ciudadana es benévola con la realidad de la ciudad. ¿Sí? No estoy diciendo que la percepción de la gente sea buena con la ciudad, no, la percepción que tiene el ciudadano que reside aquí en el área metropolitana de Bucaramanga es una percepción mala. Cuando miramos la realidad, cuando vamos a indicadores duros, es peor. Claro, es que todavía se sigue diciendo que Bucaramanga es un buen vividero. Resulta que los índices que usted nos muestra, además que reflejan un trabajo muy serio y detallado, son bastante negativos. Es decir, dejamos de ser un buen vividero. Claro. Se decía que Bucaramanga era un sitio para criar los hijos, que para ir a ganar plata era Barranca o Barranquilla o Bogotá, y que para criar la familia y para tener calidad de vida era Bucaramanga. Lo que se está demostrando es lo contrario. La ciudad se ha degradado de una manera vertiginosa, y usted tiene razón, la percepción es generosa con la realidad. Exactamente. Yo escribí una columna ahí en el espacio del Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana, que es los jueves. Mañana no salimos por un problema que hubo de logística. Una columna la titulaba así: Área Metropolitana de Bucaramanga, buen vividero, pero entonces daba los elementos, los argumentos diciendo ya no es buen vividero. Estamos anclados en la historia, estamos
viviendo de la Bucaramanga quizá de los 80, por decir, 70, 80, ¿sí? Pero no es buen vividero. Yo lo clamaba así en pregunta pero con los argumentos, la conclusión es no es buen vividero como añoramos. Perdón, después de la sacada, entre comillas, de los vendedores ambulantes de la calle, pues, ¿se ha hecho algún estudio sobre, ejemplo, índices de riñas, de homicidios, de robos, antes y después de eso? ¿Ha habido algún estudio sobre eso? Más o menos hacia finales de julio va a salir un informe de calidad de vida. A mí me tiene muy preocupado el tema de seguridad. Por lo menos yo percibo, si me preguntan por percepción de mi barrio, que vivo aquí en este sector, yo percibo que la inseguridad se ha aumentado. Fíjense que ahí se mide qué tan seguro se siente usted en el barrio y qué tan seguro se siente usted en la ciudad en general. Hay una leve tendencia a que el ciudadano se sienta más seguro en el barrio que en la ciudad, pero por lo menos si a mí me preguntan ahorita, yo digo, me siento más inseguro. ¿Sí? Pero ahorita sale el estudio pues con muestra representativa y todo, pero ese tema hay que mirarlo. El tema de los vendedores ambulantes, yo digo pues es que ahora sí que son verdaderamente ambulantes, porque están con sus mercancías sobre 100, van caminando, pero el trasfondo de eso es social. En esta lucha que hemos dado en la defensa del agua es prácticamente diciéndole al Estado cambie. Sí, el problema es de un gobierno que quiere poner a rodar una locomotora minera sin importar que se acaben los recursos naturales renovables y no renovables por encima de cualquier cosa en beneficio de muy poco, ¿no? Lo que no puede. Entonces hay unas políticas macro que en estos momentos le están haciendo bastante daño al país y que lamentaremos en 2 décadas si no se. Para mí, pues esa es mi posición muy personal, ¿no? Pienso que el país va por el rumbo equivocado. Pero si ustedes pueden mirar, miren, porque en diciembre yo estuve en ese grupo de invitados, estuvimos 100 de todo el país. Yo estuve aquí con Álvaro Beltrán Pinzón, el doctor Álvaro. Entonces veíamos eso. Yo creo que el foro se llamó ¿Y hacia dónde va la economía en 2013? Lástima que no se le dé se dé más a conocer ese foro, pero ahí mostraba la realidad. Y eso no es nuevo, eso viene de años.